Buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos al encuentro de la banca con valores, que este año va a ser un reencuentro entre las personas, cada una desde nuestro sitio, que integramos la comunidad Triodos en España. Desde hace casi 17 años, las personas que trabajamos en el banco, claro, pero sobre todo las emprendedoras que reciben financiación para el desarrollo o creación de sus proyectos y las personas ahorradoras que nos confían su dinero, hemos sido capaces de hacer grandes cosas cada año desde aquel 2004. Vais a ver, como yo ahora, a varias personas subir y bajar, entrar en plano. Vamos sin mascarilla, hemos hecho todas las medidas de prevención necesarias, las distancias y demás, y para que nos podáis ver la cara, que también es importante. Además, también quería deciros, antes de seguir, que va a haber un momento de diálogo al final con Miquel García Prieto, el director general de Triodos Bank en España, y podéis ir, a medida que vaya desarrollándose la tarde, lanzando preguntas a través del chat y no de la parte de preguntas y respuestas que viene en la aplicación. Mis compañeras luego las recuperarán y las podemos compartir con Miquel. Habéis visto que al principio he hecho especial hincapié en el concepto de comunidad, porque eso es lo que nos trae hoy aquí. Porque además creemos que es la fuente principal de la fuerza que nos hace únicos y que nos caracteriza, sobre todo por ese binomio que os he dicho al principio, el de las personas ahorradoras y las personas emprendedoras, que son las que nosotros creemos que son los que en realidad provocan el cambio. Y gracias a ellos y a ellas también, el banco, que en realidad es el facilitador para que esto ocurra, financia proyectos sociales, culturales y medioambientales que nos hacen avanzar hacia ese modelo de sociedad en la que coincidimos casi todos los que estamos aquí y los que conducen a esa transformación que las personas y el planeta necesitamos con mucha urgencia. En Triodos Bank nos consideramos un banco de relaciones y creemos además que esa es una de las funciones principales del sector financiero y de la actividad bancaria. También la transparencia, es decir, poner en conocimiento de nuestros clientes ahorradores los proyectos de nuestros clientes emprendedores. Estas palabras las voy a decir hoy muchas veces para que sepan exactamente a qué se destina su dinero. Y por eso estamos aquí. Creemos firmemente en el equilibrio de intereses entre nuestros, valga la redundancia, grupos de interés. Queremos hoy juntarnos para que se vean, para que se reconozcan entre sí, para que hablemos y para que construyamos juntos. Esto es la comunidad Triodos en realidad y es lo que vamos a hacer visible hoy. También se va a hacer evidente la importancia de la mutualidad, la interdependencia entre las personas y con el planeta, que es lo que siempre tenemos que tener en cuenta en este trabajo y en este camino hacia ese modelo de sociedad en la que creemos un sistema más inclusivo, más sostenible y más justo. Por eso este punto de encuentro de esta tarde. Creemos que es el momento de volver a juntarnos y de constatar lo que somos capaces de hacer como comunidad. Y lo voy a decir rápido, pero en este año 2020 tan difícil y tan duro para casi todos y todas, hemos sido capaces de reaccionar y de responder con muchísima agilidad a las demandas y necesidades de un montón de compañías y de empresas y de personas autónomas con sus necesidades que tenían que ver con la pandemia en algunos casos y que se han acelerado y se han empeorado por otras razones. Esto lo voy a leer, porque para que seamos conscientes de lo que hemos sido capaces de hacer al unir nuestras fuerzas solo el año pasado, os voy a decir unos datos. 561 proyectos confinanciados en el sector de las energías renovables con una capacidad total de generación equivalente a las necesidades de electricidad de casi 5 millones de hogares. Financiación de agricultura y alimentación ecológicas por valor equivalente a 33 millones de raciones de comida. Alojamiento para casi 60.000 personas a través de proyectos de financiación de vivienda social y financiación a 500 empresas del sector cultural tan afectado por la pandemia para seguir con sus actividades durante esta crisis. ¿Cómo suena? ¿Es motivo para sentir orgullo, que no complacencia? Yo creo que sí, porque recordemos que yo creo que a veces se nos olvida que hace 20 años en España no había banca ética. Y que ahora es una asunción general y todos decimos que la banca tiene que ser sostenible. Y eso es un éxito rotundo que se debe a vuestras aportaciones y a nuestras aportaciones, que han sido más que significativas. Tiene además un efecto multiplicador en la aceleración hacia ese cambio que perseguimos.
Es verdad que sabemos que todavía queda mucho por hacer y que el modelo de banca ética tiene que avanzar y extenderse para abordar los desequilibrios y las desigualdades que, entre otras cosas, son las que nos han traído a esta crisis económica y sanitaria. Y también tiene que extenderse para ofrecer a todas las personas un futuro más digno y más saludable, que es el objetivo que nos une. Sin olvidar otros sectores con los que también trabajamos en Triodos Bank, como el cultural o el medioambiental, hemos decidido que esta tarde la vamos a centrar en el sector social, creo que por razones evidentes. También porque se ha puesto de manifiesto su importancia durante estos últimos 15 meses en los que la salud y la vida de las personas se han visto tan claramente y tan universalmente amenazadas. Y yo creo que también por eso es por lo que le estamos dando más importancia que nunca. Vamos a empezar la tarde con una conversación. El arranque va a ser poner sobre la mesa algunos de los temas de los que vamos a hablar y nos vamos a escuchar a lo largo de la tarde. Para eso, Susana Roza, periodista con larga trayectoria nacional e internacional, incluido un premio Príncipe de Asturias a la cooperación internacional como parte del equipo de CNN, y Miquel García Prieto, el director general de Triodos Bank en España, van a charlar un rato sobre estos meses pasados, sobre el presente y el futuro del banco, pero sobre todo sobre la comunidad Triodos y el cambio y lo que somos capaces de hacer uniendo esas fuerzas de las personas que la integramos. Buenas tardes a todos. Aurora ya nos ha presentado y lo que es un placer es tener tiempo para charlar, simplemente tener 15 minutos para analizar con detalle lo que nos ha cambiado en la vida. Han sido 15 meses donde de repente la vida se paralizó y sin embargo ahora estamos viendo algunas señales de optimismo. De eso y de otras muchas cosas quiero hablar hoy con Miquel. Miquel. Vamos a empezar hablando de esos cambios y vamos a empezar sobre todo hablando de lo que vemos ahora desde el punto de vista más optimista. Yo lo que veo es que cada vez hay más eventos, que de repente empezamos a salir, que hay más personas a nuestro alrededor vacunadas y que nos van a quitar la mascarilla en exteriores el sábado. Por lo tanto, en este tipo de eventos que vemos cada vez más, a mí lo que más me interesa es saber el por qué y el para qué. ¿Por qué este evento de Triodos ahora y para qué? Muchas gracias, Susana. Encontrarse es importante, lo hemos vivido todos en lo personal durante estos pasados meses, durante estas pasadas semanas, y este es para nosotros un momento especial, un momento que tenemos todos los años, que este año nos toca hacerlo virtual una vez más y que confiamos el año que viene poder hacerlo en presencial. Y es un momento que, siguiendo la línea que traía Aurora, para nosotros es un momento de encuentro para retomar algunas relaciones, yo diría que casi perdidas desde mediados del siglo pasado, cuando un ahorrador se acercaba a una institución financiera, a un banco, lo hacía con tres preguntas en la cabeza fundamentalmente, ¿no? ¿Cómo puedo obtener el máximo rendimiento de mis ahorros en el banco? ¿Cómo puedo hacer para asegurarme de que mi dinero esté seguro? Y quiero tener además mi dinero disponible en cuanto lo necesite. Al mismo tiempo, el emprendedor, el empresario, la organización que realiza una actividad productiva se acerca también al banco con sus propios intereses, y esos intereses normalmente son los de tener el menor tipo de interés, el menor coste de mi financiación, el conseguir que el banco asuma el mayor riesgo posible y además que en la medida de lo posible pueda devolver esa financiación cuando me venga bien. Cuando uno mira esa imagen, pues parece que el uno y el otro se dan la espalda, que el ahorrador y el emprendedor tienen miradas distintas. Pues bien, ese es el mismo dinero, el dinero de ahorro es el dinero de préstamo, y los intereses del prestamista, los intereses de la organización, los intereses del ahorrador tienen que hablarse con los intereses de la otra parte. Y eso es lo que nos dedicamos a hacer en la banca ética y lo que es imprescindible en esta economía del siglo XXI y lo que es fundamentalmente el núcleo del encuentro de hoy. Conseguir pasar de ese darse la espalda a mirarnos, a ver qué es lo que tenemos que hacer juntos y a compartir ese propósito de crear un mundo mejor para las personas y para el planeta.
cuanto más claro esté para todos, al ahorrador desde el punto de vista de poner su dinero a trabajar en la misma línea que sus ideales, y para el emprendedor para poder realizar su actividad, cuanto más claro esté la necesidad del uno del otro, que todos trabajamos en la misma línea, más fácil será combinar esos intereses de precio, de plazos y de tipos. Y ese es también nuestro papel, el papel de la banca ética, a través de la transparencia, conseguir que seamos efectivos en la gestión del dinero para crear un mundo mejor. Y ese es un día de celebración que hacemos hoy, en el que queremos pues vivir la esencia de la actividad del banco juntos los ahorradores, juntos las personas que trabajamos en el banco, y también los emprendedores y los empresarios. Así que ahí es nada, un evento importante el de hoy. Sin duda. Y me voy a quedar con esta idea de comunidad, pero sin olvidar desde luego que sois un banco. Tenemos que hablar de resultados, y quería preguntarte sobre los resultados de este 2021. Bueno, pues me alegro que hagas esta pregunta, porque ha sido un año excepcional para todos, y también, por supuesto, excepcional para nosotros como banco, ¿no? Yo creo que pues las consecuencias de la pandemia nos han supuesto una situación compleja y dura para todos, y un parón radical de la actividad. El año pasado, de un día para otro, comercios, hoteles, muchas iniciativas tuvieron que cerrar. En nuestro caso, en 2 semanas tuvimos que pasar a trabajar con todas las personas del banco desde su casa. Nuestro objetivo principal era la seguridad de las personas que trabajan en el banco, pero sin perder en ningún momento de vista la necesidad de mantener la continuidad de la actividad. A pesar de ese parón, todos los clientes del banco querían y tenían que seguir manteniendo acceso a su dinero. Y yo creo que no hay que dejar de reconocer el valor de todo el trabajo realizado en esos meses, en esas semanas, para conseguir que eso así fuera. Así que, una vez más, mi gran reconocimiento y agradecimiento a todas las personas que trabajan en el banco por el excepcional esfuerzo que realizaron en su momento. También a proveedores que nos ayudaron así que eso fuera posible, y por supuesto a todos vosotros clientes por vuestra paciencia, que estoy seguro que en algún momento pues tuvisteis también que hacer vuestro esfuerzo para continuar. Así que eso es un primer hito importante del año pasado. El segundo fue el estar cerca de nuestros clientes, el poder acompañar a todas esas empresas que sufrieron ese parón de la actividad. Y yo quería destacar ahí la excepcional colaboración también con el ICO y con otras instituciones para poder hacer esa financiación tan necesaria en ese momento, para dar liquidez a todas las empresas y superar ese momento tan excepcional. No solo convenios como el del ICO más generalistas, sino también algunos pasos importantes como el que dimos con CREA SGR para poder financiar al sector cultural, un gran olvidado el año pasado y que necesitó de medidas extraordinarias para poder salir de esa situación tan complicada por ser uno de los sectores más afectados. El resultado de todo ese esfuerzo en esta ocasión también creo que es para celebrar: más de 400 millones de euros que fuimos capaces de financiar y poner al servicio de nuestros clientes en un momento tan complejo. Y no quería olvidarme tampoco, con estos resultados del año pasado, de una iniciativa también bastante innovadora en la actividad de Triodos Bank en España, como fue el lanzamiento, o como ha sido el lanzamiento de la plataforma de los fondos de inversión de impacto. En un tiempo como este, donde estamos tan necesitados de hacer una transición para cumplir con esos compromisos sociales y medioambientales en el 2030, sabemos que todos tenemos que hacer esa transición hacia una economía más ecológica y más justa. Y también las empresas que cotizan en bolsa. Y entendemos desde Triodos que estos fondos de inversión de impacto son una herramienta extraordinariamente efectiva para conseguir hacer esa transición
situación también en los mercados. Si queremos empresas que se guíen por criterios distintos, necesitamos accionistas, necesitamos inversores diferentes, y desde ahí va nuestra propuesta a todos y todas vosotras a convertiros también en inversores de impacto a través de estos productos. Y con toda esta visión, pues sí, hablar de los resultados del año pasado, que fueron unos resultados positivos, una buena noticia, aunque si bien es cierto fueron un 30% inferiores a los resultados del año anterior, porque tuvimos que dotar los bancos reservas para prevenir las posibles consecuencias de la crisis que puedan darse este año o en los próximos años. Aun y todo, si comparamos esos resultados de Triodos Bank con el resto de la banca española, que se redujeron en un 50%, podemos decir que esos resultados fueron buenos y que una vez más se puso de manifiesto pues esa resiliencia que produce el invertir en la economía real, en invertir en la economía sostenible versus la economía especulativa. Quiero entonces que con esta imagen, yo creo que de optimismo, de todo lo que hemos aprendido también de la pandemia, pensemos en el futuro. Ya sé que no tenemos una bola de cristal, que es muy difícil predecir, pero sí quería preguntarte sobre tu opinión. ¿Cómo ves, en este caso Triodos, vuestra relación con la comunidad de cara al futuro? Bueno, las preguntas del futuro son cada vez más difíciles. En un momento tan incierto como este, es verdad que resulta complicado acertar sobre el futuro. Es cierto que nos quedan todavía situaciones complejas por gestionar en los próximos meses, pero yo sí quería lanzar una visión de futuro en el fondo positiva. Y positiva pues por algunas evidencias, como que las medidas que se han tomado para superar la crisis, como pueden ser en lo sanitario todo el proceso de vacunación, ya hay 14 millones y 400.000 personas vacunadas en este país, ya estamos cerca de esa inmunidad social. También las medidas que se tomaron en lo económico, como esas financiaciones puentes del ICO, están sirviendo, al menos en las empresas que nosotros hemos financiado, para superar estos tiempos. Esas son razones para una visión realista y positiva. Pero creo que hay otra más, y probablemente quizás hasta más esencial, y es el haber generado la confianza que supone el compromiso y la creatividad de las personas en una situación tan compleja como el año pasado. Con esa capacidad de reacción, con ese compromiso, estamos listos para ir hacia el futuro. No sabemos exactamente cuál será, pero hemos demostrado una importante capacidad de reacción por el bienestar del otro. Y sabemos que el futuro será diferente, y sabemos que necesitamos dejar de darnos la espalda y mirarnos cada vez más por ese bienestar, mirar juntos cada vez más por ese bienestar común del futuro. Y en ese sentido, movimientos como este de la banca ética creo que tienen mucho por hacer. Nos quedan apenas 4 minutos, pero sí quería que, ya que me das un poquito de contexto, quería saber tu opinión sobre este boom de estas finanzas sostenibles, que parece que lo estamos oyendo muchísimo más que hace unos años. Quería saber tu opinión. Bueno, yo creo que hemos aprendido dos cosas bastante importantes el año pasado. Bueno, todos hemos recordado cosas que son importantes, que dábamos por sentadas y que nos hemos dado cuenta que igual no estábamos cuidando lo suficiente. Pues la misma imagen podemos trasladar a la economía. Desde el 2015, con los acuerdos de París, éramos conscientes de que necesitábamos movernos de una economía extractiva, la economía de los combustibles fósiles, hacia una economía regenerativa, hacia una economía descarbonizada, la economía de las renovables. Y lo que pasó el año pasado pues es una evidencia de lo que pasa cuando a través de nuestra actividad rompemos los equilibrios de la naturaleza y cuáles pueden ser las consecuencias para la salud del planeta y para nuestra propia salud. Así que un primer aprendizaje de que nos tenemos que tomar las cosas en serio y los cambios tienen que pasar. Tenemos que cuidar nuestra economía. Y una segunda más propia de la del año pasado, que es esa
transición de una economía de la eficiencia a una economía de la suficiencia. Esa economía de maximizar la rentabilidad o del low cost versus una economía que nos asegure que los ciudadanos, las personas, tenemos lo que necesitamos. No es posible que no tengamos mascarillas cuando las necesitamos porque era más eficiente producirlas en Asia. No es posible que no tengamos una salud preparada porque la salud o la cultura son inversiones menos rentables que otras. Cualquier inversor hoy día se enfrenta a decisiones como, pues si tengo que invertir en una central térmica de carbón, si tengo que invertir en una planta solar fotovoltaica de 10 megavatios en la dehesa de Extremadura, por decir un ejemplo, o si tengo que invertir en 1000 instalaciones de autoconsumo. Yo diría que hoy la decisión del inversor sería la de los 10 megavatios de esa gran planta solar fotovoltaica en Extremadura. Ya no es esa decisión de la central térmica de carbón, esa es una buena noticia, pero tampoco es la decisión de hacer esas 1000 instalaciones de autoconsumo fotovoltaico, que sería lo que provocaría un mayor beneficio social y lo que provocaría un mayor beneficio medioambiental. Aún nos falta mucho por cambiar esta economía. El precio justo es un elemento importante en esta nueva economía y quería también aprovechar para agradeceros a todos vosotros, clientes, que seáis clientes del banco y a pesar de que algunos nos decís que necesitáis o que buscáis que el precio de nuestros servicios sean más baratos, en este momento sigáis trabajando con nosotros porque esto es lo que necesitamos para hacer una labor tan importante como la que estamos haciendo ahora. Gracias, Miquel. Me voy a quedar con esa idea de que queda mucho por hacer, pero estamos en el mejor camino, estamos en el buen camino. Y con 3 conceptos que tú acabas de mencionar en esta conversación: confianza, compromiso y creatividad. También aprovecho para anunciar a todos los que nos siguen que Miquel va a seguir aquí. O sea que le podéis seguir enviando preguntas que llegarán y os contestará al final de este evento. Pero llegamos por ahora al final de esta conversación y doy el paso a Aurora. Gracias. Gracias a Susana y a Miquel. Y después de esta conversación, que nos ha dejado mucho para pensar e incluso en decisiones que tomar, llega el momento de la inspiración, de reflexionar, de tomar un punto de inflexión para reflexionar y seguir adelante con la sesión. Y para eso contamos nada más y nada menos que con Cristina Monge. Ella, además de politóloga e investigadora para la gobernanza sobre la transición ecológica, es amiga del banco y nos conoce muy bien. Por eso la hemos invitado y ha accedido a participar y a contarnos cómo ve el tema que nos reúne. Muchos de vosotros y vosotras seguro que la conoceréis porque interviene con su opinión en numerosos medios de comunicación, tanto escritos como audiovisuales. Ahora os voy a dejar con ella y con una ponencia que ha titulado Algo más que cooperar. Cristina, adelante. Muchísimas gracias, Aurora. Y muchísimas gracias a todos y todas los que me estáis escuchando, y en especial al equipo de Tríodos, que ha tenido la amabilidad y la gentileza de invitarme a estar aquí con vosotras y con vosotros un ratito, compartiendo un momento que yo sé que es especial para toda la comunidad de Tríodos. Me hubiera encantado estar en persona, no ha podido ser, pero afortunadamente la tecnología nos permite que podamos estar juntos y que podamos compartir algunas cosas. A mí me gustaría hacer alusión a lo que podían ser unas pinceladas acerca de cuál es el momento en el que estamos viviendo. Un momento especialmente significativo, puesto que estamos todavía en una pandemia. Creemos que ya saliendo de ella, pero todavía en una pandemia, que en definitiva lo que ha hecho ha sido cuestionar muchos de los aspectos de nuestras sociedades y de nuestras vidas. Una pandemia que ha tenido, yo diría que 2 grupos de consecuencias. La primera ha acrecentado tendencias que se venían viendo anteriormente. Cuestiones como, por ejemplo, la desigualdad. Veníamos estando muy preocupados desde el año 2010-2011 porque el índice de Gini, que es uno de los índices que mide la desigualdad, aunque no es el único, estaba dando cifras muy preocupantes.
Y la pandemia ha hecho que además a esa desigualdad se le hayan juntado brechas sociales nuevas, como por ejemplo la brecha digital, a la que luego haré también alusión. Por lo tanto, la desigualdad era una tendencia que veníamos viendo cómo cuestionaba algunos de los principios de cohesión social, y hoy tenemos la constancia de que se ha incrementado, ha ido a más durante esta pandemia. Sabemos también que vivimos en una sociedad muy polarizada, donde el encuentro, los puntos de encuentro, los puntos de diálogo empiezan a escasear. Es cierto que eso tampoco es nuevo. La polarización social que se vive, no solamente en España, por cierto, en el conjunto de Europa, aunque es verdad que España da valores más altos, pero nos indica que tenemos un nivel de ánimo, un estado de moral social, en el que cada posición tiene muchísimas dificultades de encontrar puntos de encuentro y puntos de coincidencias con las otras. Decía que esto no es nuevo porque sabíamos que esta polarización era previa, pero nuevamente la pandemia la ha acrecentado, la ha incrementado. Por lo tanto, segunda característica que sabemos que la pandemia ha tenido ese efecto de hacer mucho más visible. Sabemos también que vivimos en un momento en el que una parte muy importante de la sociedad tiene dudas o desconfía de las instituciones que nos representan. Estamos viendo datos alarmantes en diferentes encuestas que nos dicen que existe falta de confianza en las instituciones políticas, en quienes nos representan, en los medios de comunicación, en esto que llamamos las estancias o las instituciones de intermediación, es decir, que intermedian entre la ciudadanía y determinados ámbitos de la vida pública, y todo eso lleva a generar una sensación de cierta desprotección por parte de la ciudadanía. Y por si fuera poco, esta pandemia ha acelerado también otros de los fenómenos que venían ya pisando fuerte, que es el de la digitalización. Una revolución, diría yo, con muchísimos efectos positivos. Yo creo que la comunidad de Tríodo los conoce perfectamente y hace uso de ellos, pero también con nuevos retos. Retos que tienen que ver, en primer lugar, con una brecha que tiene la característica de multiplicar las brechas anteriores, que es eso que llamamos la brecha digital. Y luego también con un reto que alude más o incide más en las cuestiones de seguridad. La revolución digital nos está poniendo en una situación, en un contexto en el que una parte muy importante de la población tiene dudas de que vaya a saber desenvolverse, de que vaya a saber vivir, de que vaya a ser capaz de caminar en un mundo y en un camino en el que las reglas son otras y en el que los hábitos son otros, ¿no? Bueno, pues todo esto, estas 4 tendencias, son cuestiones que existían de forma previa y que la pandemia ha acelerado. No son las únicas, pero sí que son, yo creo, las más relevantes. Y al mismo tiempo la pandemia nos ha traído cuestiones nuevas. Nos ha traído, por ejemplo, una revalorización del mundo del conocimiento. Que a nadie se le olvide que antes de aparecer el virus tenía mucha importancia en la opinión pública cierta relativización del mundo del conocimiento, del mundo de la ciencia, del mundo de lo racional. Acordaos que vivíamos en un paradigma que alguien denominó de los hechos alternativos. Bueno, pues cuando las cosas se han puesto feas, cuando ha llegado la pandemia y cuando hemos tenido miedo, hemos acudido a la ciencia, hemos acudido al conocimiento a preguntarle qué está pasando, qué puede hacer, qué tenemos que hacer, cómo vamos a salir de esta. Y al mismo tiempo, mientras mirábamos al mundo del conocimiento y al mundo de la ciencia, volvíamos la cabeza hacia el otro lado y mirábamos al mundo de los servicios públicos. Todos aquellos dispositivos sociales, en forma de servicios públicos, en forma de comunidad, en forma de estructuras o foros de autoayuda, ha sido el segundo gran elemento que ha salido revalorizado de esta pandemia. Por lo tanto, estas son cuestiones nuevas que nos ha traído la COVID. Si bien veíamos que había tendencias previas que se han acelerado, vemos que de forma novedosa aparece una nueva valoración del conocimiento, del mundo del conocimiento, de la ciencia, etcétera, etcétera, y por otro lado, del mundo de lo público, de los servicios públicos, de la comunidad, de todo ese tejido, ¿no? Lo que en sociología probablemente llamaríamos capital social. Eso yo creo que son como los elementos más destacables que nos ha traído esta pandemia, en los que coincidimos buena parte de los analistas. Hay muchos más que se podrían discutir y que se podrían matizar y que se están investigando, pero lo cierto es que esto es
es como lo que genera mayor consenso. ¿Qué fotografía nos devuelve la pandemia después de todo esto? ¿Qué nos dice de nosotros como sociedades? Pues es un poco parecido. Seguimos investigando y seguimos debatiendo a ver cuál es la fotografía que nos devuelve este momento. Pero yo creo que hay 3 elementos que tienen bastante unanimidad o por lo menos una amplia mayoría, ¿no?, entre los analistas. En primer lugar es que nos hemos descubierto como seres ecodependientes. Lo que nos ha dejado en estado de shock y nos ha puesto fuera de juego no es una amenaza extraterrestre, no es un ataque informático, sino que es un virus, una cadena de información que procede de la naturaleza y que nos recuerda que formamos parte de ella, que somos parte de esa biosfera. Y como bien nos han explicado los biólogos, en la medida en que estamos reduciendo la complejidad de los ecosistemas y deteriorando la biodiversidad, es mucho más sencillo que esos virus se puedan convertir en pandemias. Por lo tanto, estamos entendiendo que necesitamos de una biodiversidad sana, de unos ecosistemas sanos para estar sanos y sanas nosotros y nosotras también. Eso como un primer elemento que aparece y que hemos aprendido. En segundo lugar, que somos absolutamente interdependientes. Esto ya no consiste en ver la globalización como una cuestión que tiene que ver con las finanzas internacionales o con las tecnologías de la información y la comunicación. Ahora mismo entendemos que esa interdependencia nos ha enseñado que cualquier elemento que ocurre en una parte del planeta es susceptible de generar efectos en el conjunto del globo. La verdad es que es altamente curioso ver cómo, en apenas un mes la práctica totalidad del planeta estaba casi paralizada y en menos de 100 días la economía global se había congelado. Y todo por un virus, ¿no? Por lo tanto, esas interdependencias nos enseñan que efectivamente somos un solo mundo, para lo bueno y para lo malo, con los retos compartidos y también con las cuestiones a celebrar por parte de todos. Tiene mucho que ver con lo que decíamos antes, con esa conciencia de seres ecodependientes que formamos parte de la biosfera, una biosfera que es múltiple, es plural, pero que forma parte de un conjunto unitario que es el planeta. Y al mismo tiempo también nos llama la atención sobre algo que se empieza a repetir mucho y que yo creo que tenemos que tenerlo muy presente, y es que hasta que todas las personas no estemos a salvo, nadie lo estará. Por eso cuando se habla de vacunas o se habla de políticas de prevención de otras enfermedades, tenemos que tener presente que ese elemento de la interdependencia nos remite necesariamente a una visión global del conjunto del planeta para asumir los retos que tenemos. Y la tercera cuestión que esta pandemia nos ha devuelto como fotografía de la sociedad tiene que ver con el mundo del conocimiento. Hace décadas que venimos hablando de que vivimos en una sociedad que llamamos del conocimiento. Y sin embargo, un virus nos ha demostrado que queda mucho por aprender, que ni siquiera sabemos lo que no sabemos y que, por lo tanto, necesitamos hacer continuamente ejercicios de observación, de investigación, de pensamiento para seguir entendiendo y conociendo el mundo en el que vivimos, para seguir adquiriendo ese conocimiento que nos permita vivir mejor. Por lo tanto, yo diría, esta pandemia nos ha devuelto una foto con muchos colores, pero hay 3 elementos que destacan. Somos seres ecodependientes, somos seres interdependientes y vivimos en una sociedad del conocimiento que no puede relajar la tensión sobre la investigación para conocer todo lo que le rodea y en el contexto en el que está ubicada. ¿En qué momento estamos ahora? Pues mirad, son muchos los pensadores y los analistas que subrayan la idea de que estamos en un momento de renovación del contrato social. Y yo creo que eso es muy importante que lo tengamos presente. Si os fijáis, en estos momentos la noción de los estados no es la que se venía defendiendo antes de la pandemia por diferentes líneas ideológicas, ni siquiera es tampoco reconocible con anteriores concepciones en la historia. En estos momentos, desde posiciones ideológicas diferentes, todo el mundo está subrayando la idea de un Estado que tiene que cuidar, que tiene que proteger, no desde un punto de vista paternalista, sino que tiene que ser capaz de proveer de dispositivos sociales para que todos y todas estemos más seguros, ¿no? Un Estado que, por ejemplo, la economista Mariana Mazzucato lo menciona como el Estado emprendedor y que tiene mucho que ver con lo relacional, es decir, un Estado que es capaz de poner en relación y de generar sinergias entre el conjunto de actores económicos, políticos y sociales para
abordar los retos comunes. Por lo tanto, el rol del Estado está cambiando. Pasa algo parecido con el rol de la empresa. Llevábamos mucho tiempo hablando de responsabilidad social corporativa, insistiendo en que la acción de las empresas tiene consecuencias sobre las sociedades en las que vivimos. Pero pocas veces como ahora esto se ha sentido tan claro. Hemos visto a empresarios relevantes durante la pandemia contar cómo han sido conscientes de que en una sociedad enferma, la empresa también está enferma. Y de que en una sociedad sana, la empresa tiene muchas más posibilidades de estar sana. Es decir, de generar economías, de generar empleo, de desarrollar su función. Por lo tanto, ese rol de la empresa como actor político se ha subrayado de forma muy importante por parte de diferentes actores económicos. Y eso yo creo que es algo que va a generar un movimiento importantísimo en el ámbito económico y financiero. Y el rol de la sociedad civil. Hemos visto una sociedad civil que durante la pandemia ha reaccionado en términos de autoayuda, en términos de intentar fomentar la cohesión, intentar fomentar de alguna manera dispositivos sociales nuevamente de protección. La sociedad civil se dice tradicionalmente que es el sitio donde se generan los consensos y pocas veces como ahora se ha visto la posibilidad y la capacidad que tiene de articular esos consensos, de articular esos momentos de ayuda cuando hace falta, de complementar al resto de actores como sociedad civil activa, participativa, formada, informada. Por lo tanto, fijaros como los tres grandes actores de un contrato social, lo público, lo privado y lo social, están de alguna forma repensando su rol y su función en el mundo. ¿Qué es lo que tienen en común todos estos cambios de roles, todo el nuevo paradigma y los desafíos hacia los que nos movemos? Pues fundamentalmente tienen en común, yo diría, que tres cuestiones. La primera es que se trata, en todo caso, de gestionar fenómenos complejos. Fijaros las tendencias que decíamos al principio. Hablábamos de desigualdad, de polarización, de desafección política, del fenómeno de la digitalización. No se ha mencionado el cambio climático, pero supone también otro reto importante. Todos ellos son fenómenos absolutamente complejos que necesitan entenderse y necesitan explicarse con todos sus matices y con toda la seriedad que requiere, ¿no? Segunda característica, todos ellos nos apelan a transformaciones de fondo. No son transformaciones superficiales, sino que apelan al conjunto de valores y al conjunto de forma de vivir de la sociedad. Pensad en la transición ecológica o en la transición digital. La transición ecológica no va solamente de apagar la luz cuando se sale de casa, que por supuesto, ni va solamente de intentar consumir menos agua, que por supuesto. La transición ecológica remite directamente a un replanteamiento de nuestras formas de vida en términos de oportunidad. Tenemos la oportunidad de vivir mejor y de vivir mejor de acuerdo con esa biosfera de la que también depende nuestra salud, como hemos comprobado. Por lo tanto, transiciones complejas, fenómenos complejos que requieren transformaciones de fondo. Y finalmente, la tercera característica que yo creo que es la fundamental y la que me gustaría dejaros hoy como el mensaje central, ¿no? Todos estos cambios necesitan de la participación de todos los agentes políticos, sociales, económicos, del conjunto de la comunidad. Pero lo necesitan de una forma un poco diferente a como lo hemos hecho hasta ahora. Ya no se trata de cooperar unos con otros con acuerdos puntuales, o ya no se trata de que alguien participe aportando algo a una iniciativa de otros. No, se trata de sentarnos juntos y de sentarnos juntas a pensar los desafíos comunes, a tejer foros probablemente presididos por una cuestión fundamental que se llama empatía, donde cada uno seamos capaces de ponernos en el lugar del otro y entender tanto las oportunidades como las dificultades que cada cual tiene para afrontar estos desafíos. Y de esa manera ser capaces de sentarnos a pensar de forma colaborativa y común cómo hacer frente a esos retos de futuro. Y esto tanto en el interior de nuestras organizaciones como en el conjunto de nuestra comunidad. Tanto en el interior de este banco como en el conjunto de la comunidad del banco, tanto en el interior de un municipio como en el conjunto de la comunidad de un municipio, y así podríamos seguir con muchísimos ejemplos. En ese sentido, me gustaría dejaros ese mensaje de una llamada en este encuentro vuestro a empezar a pensar en términos de algo que sea mucho más que cooperar, algo que sea ponernos a esto que a veces llamamos la co-creación de políticas, ¿no? Pero en definitiva se trata de pensar juntos los desafíos que tenemos, de pensar juntas los desafíos que tenemos y ver
cuál es la mejor manera de sacar de ellos el máximo de oportunidad posible. Este es mi mensaje. Muchísimas gracias por la invitación. Os deseo una fructífera jornada y me voy a perder lo que viene ahora, me da mucha pena, pero yo creo que lo podré ver en diferido y me gustaría muchísimo disfrutar de esas experiencias que creo que ahora vais a ver a través de unos vídeos. Muchísimas gracias. Claros es una cooperativa andaluza que nace de la unión de 5 cooperativas pequeñas de diferentes puntos de Andalucía en el año 2001. Actualmente estamos en 5 regiones, en 5 comunidades autónomas en España y realizamos una actividad sobre todo sociosanitaria. Empezamos con el servicio de ayuda a domicilio, de hecho el 90% de nuestros socios son auxiliares de ayuda a domicilio y a raíz de ahí hemos ido ampliando la gestión hacia residencias de la tercera edad y unidades de estancias diurnas. Con el tiempo y recientemente también estamos entrando en el sector de la infancia y de las viviendas sociales. Somos 500 trabajadores en la cooperativa y atendemos alrededor de unas 1.500 personas. Somos un proyecto diferente, no nos gusta pensar que una residencia es simplemente un sitio donde se dan servicios. A nosotros nos gusta centrarnos sobre todo que cada residente es una persona, que hay que respetar su autonomía, su dignidad y centrarse concretamente en cada uno. En Triodo hemos encontrado lo que a mí o yo podría definir como la banca amiga. Hemos encontrado personas muy cercanas, es un grupo muy humano y además coincidimos con ellos en una serie de valores que para nosotros son importantes. Pues con la intervención de Cristina y con este vídeo creo que hemos cumplido con creces nuestro objetivo de arrancar esta parte de la sesión con inspiración y con el mejor de los ánimos. Ahora empieza la parte de las conversaciones que os mencionaba al principio en mi introducción. Serán 2 y con estructuras similares. Vamos a empezar con la presentación de un proyecto por parte de uno de nuestros clientes de Activo, de su proyecto, claro, y luego entablaremos una discusión a partir de ahí, una conversación, a partir de ahí que articularemos Susana, que va a moderar la segunda mesa, la conversación que va a haber después, y yo con algunas preguntas. La primera mesa, con el título La economía de los cuidados, en la primera mesa, el protagonista es la Fundación Rey Ardiz. Contamos desde Zaragoza con la presencia de Carlos Iglesias, que es el responsable de gestión de la Fundación. Hola, Carlos. También con María Fernández, que es una clienta ahorradora que se nos ha unido nada más y nada menos que desde Jordania. Hola, María. Y aquí a mi lado tengo a Antonio Martínez, mi compañero, que es el responsable del sector social en Triodos Bank en España. Hola. Antes de dar paso a Carlos, yo quiero leer una cosa que he leído en la web de la Fundación y que me ha parecido inspiradora y creo que va a dar pie perfecto a que Carlos ahora nos cuente más sobre el proyecto. En su web dice: creemos en las capacidades de cada persona para desarrollarse en plenitud y aportar valor a la sociedad. Nuestra misión es fomentar sus habilidades para alcanzar el reto de tener una vida útil, digna y feliz. A mí me ha dejado esto muy impresionada. O sea que, Carlos, cuéntanos más, por favor. Bueno, a ver, la Fundación Rey Ardiz cumple este año su 30 aniversario y, bueno, pues digamos que lo que acabas de leer es un poco pues bueno, nuestras intenciones, ¿no? Nuestro ideario, nuestra carta de presentación. Creemos en las personas en general. Personas son pues las personas que trabajan con nosotros, personas son las personas que atendemos, personas son pues todos los que en esta organización pues de alguna manera u otra pues participan con nosotros y bueno, pues nosotros estamos centrados en las personas, pensamos que son el centro de todas nuestras actuaciones. Nosotros empezamos hace 30 años de la mano de la salud mental. Digo de la mano de la salud mental porque bueno, la Fundación Rey Ardiz lleva el nombre del primer catedrático de psicología de la Universidad de Zaragoza,
Y entonces, bueno, pues a partir de ahí nos damos cuenta de que estas personas que necesitaban pues seguramente una atención pues especializada, pues además necesitaban muchas otras cosas, ¿no? Y necesitaban, por supuesto, pues integrarse y bueno, pues por su, en algunos casos por su discapacidad, digamos, asociada a su enfermedad mental, pues necesitaban el volverse a integrar en la sociedad o el integrarse en la sociedad, y para eso necesitaban pues muchas cosas. Necesitaban un trabajo, necesitaban una vivienda, necesitaban, aparte de todos los tratamientos y de todas las cosas que pudieran tratar. De ahí lo que nosotros hacemos es, bueno, pues empezar a crecer en otros sectores, por ejemplo el sector de los mayores, y entonces nosotros empezamos a, digamos, a abrir espacios para que estas personas que necesitan un soporte social, un soporte laboral, bueno, pues pudieran tener una salida, ¿no? De hecho, bueno, pues digamos que empezamos a cerrar ese círculo pues atendiendo otro perfil de personas. Esas personas necesitan otros servicios y pues una residencia de mayores pues necesita que se cuide un jardín o que se atienda una lavandería o que se haga la limpieza de una habitación, y entonces para eso empezamos a contar pues con personas pues que en riesgo de exclusión, personas con discapacidad, pues por ejemplo con lo que te estaba diciendo antes de pues personas que tienen una enfermedad mental, y entonces a partir de ahí empezamos a generar bueno, pues digamos que nuestro propio empleo también, y digamos que generamos una sinergia entre los centros que nosotros gestionamos y las personas que atendemos y todas sus necesidades. Claro, el crecimiento en los últimos años pues ha sido exponencial, ¿no? Y no solamente nos dedicamos a generar o intentar integrar a estas personas y atenderlas en nuestras propias instalaciones, digamos, sino que intentamos que esto no sea pues algo cerrado y hermético, ¿no? Sino que se abra a la sociedad. Abrimos nuestro departamento de formación y de empleo. A día de hoy pues tenemos un departamento, bueno, pues modesto, pero con mucha ambición por intentar ayudar pues al mayor número de personas posible a encontrar un trabajo y a insertarse y sentirse bien y sentirse cómodo en nuestra sociedad actual. Y bueno, esto lo que nos ha obligado, este crecimiento, pues evidentemente nos obliga pues a contar en algunos casos, por ejemplo en el caso de la construcción o de la apertura de nuevos recursos, pues acudir a la financiación. Nosotros somos una entidad sin ánimo de lucro, somos una entidad que cree en la sostenibilidad y que busca esa sostenibilidad, que busca el beneficio en términos sociales, en términos de integración, en términos de bienestar social, y que busca aportar ese valor. Y encontrarnos con una banca que nos ayude a hacer realidad ese tipo de proyectos, pues bueno, no ha sido siempre muy fácil, ¿no? Y yo creo que en este caso pues hemos encontrado para varios de nuestros proyectos pues una banca que en ese sentido habla nuestro mismo idioma, ¿no? Está claro que las cuentas de explotación son importantes y que hay que tenerlas en cuenta, pero también está claro que ese dinero que viene, hablabais antes, os estaba escuchando, pues de los ahorradores y se preguntan dónde va ese dinero y qué es lo que se hace con ese dinero y cómo se le da valor verdaderamente al dinero. Bueno, pues es un poco lo que nosotros en este caso pretendemos, y es, bueno, pues atender a personas con necesidades especiales, personas que necesitan un trabajo, personas que tienen problemas para insertarse en la sociedad y que lo tienen que hacer pues a través de conseguir un trabajo o una vivienda, y a eso es un poco a lo que nos dedicamos, y desde luego no sería posible si no contáramos con la ayuda, la colaboración y sobre todo yo creo que el compromiso pues de una entidad que nos ayude a financiar pues todos estos proyectos de los que estoy hablando. Pues muchas gracias, Carlos. Parece que lo teníamos ensayado, porque realmente lo que queríamos poner ahora en escena era un poco la comunidad, lo que tú has dicho, ¿no? La entidad
las personas ahorradoras que hacen posible, depositando el dinero en el banco, que estos proyectos como los vuestros sigan adelante. Y por eso está aquí María Fernández, que nada menos que desde Amán, que es que yo todavía sigo en shock con eso, se ha querido unir a nosotros porque quería hacer su testimonio, ¿no?, de lo que significa para ella ser clienta, ¿no?, del banco. Y María, yo, después de oír cosas como estas, ¿no?, como el proyecto que nos ha contado Carlos, te pregunto si tú habías pensado antes de hacerte clienta de Triodos, ¿qué hacía tu banco con el dinero que depositabas ahí y cuál es la diferencia, claro, entre cómo te decidiste para empezar a trabajar con nosotros? Bueno, muchas gracias. La verdad es que no me lo había preguntado antes, pero para mí fue muy evidente porque, bueno, trabajo en el sector de la cooperación internacional y en 2011 regresé de mi primera misión internacional en Líbano y aterricé en Madrid. Había estado viviendo allí desde hacía muchos años ya. Y varios amigos estaban abriendo su cuenta en Triodos, aprendí lo que era la banca ética y me pareció muy coherente, ¿no? Era como, pues, caminar como hablo, ¿no? Era ese matrimonio entre, digamos, mis valores personales y cómo conduzco yo mi vida personal y el trabajo al que me dedico, que es atendiendo y sirviendo a refugiados principalmente, y tener mi dinero en una institución que compartiese valores similares. Y entonces entiendo que tiene que ver con el para qué, ¿no? ¿Por qué confías tus ahorros, en este caso a la banca ética, en este caso a Triodos Bank? Y un poco y también quería saber qué esperas, ¿no? Sí, pues está por un lado, así como comentaban, ¿no? Está la parte ética de los valores, que me pareció maravilloso poder encontrar una banca que pueda sentirme que hay coherencia, ¿no? Y que me puedo sentir en calma de que, bueno, mi dinero está siendo coherentemente usado como el trabajo al que me dedico y los valores que tengo. Y otra cosa muy importante era también por qué confío los ahorros, es porque, bueno, utilizando la tarjeta, yo la utilizo en países muy diversos, como puedes imaginar, y la verdad es que hasta ahora siempre me ha funcionado, nunca ha sido un banco que tampoco me ha generado problemas o que tengo que estar constantemente llamando porque algo no funcione, y eso para mí es muy importante con el estilo de vida que llevo también. Uy, pues parece que María no se ha quedado, pero bueno, seguimos, seguro que ahora entra otra vez enseguida, y ahora hablamos con Antonio. Aprovecho que lo tengo aquí, que no tengo que mirar una pantalla y puedo mirar una cara de un ser humano. Y quería preguntarte si nos puedes contar qué significa el sector social para el banco y qué tipo de proyectos solemos financiar desde Triodos Bank en este sector. Bueno, para el sector social y sanitario, para el banco es un sector absolutamente fundamental. Probablemente cuando vamos a una oficina de Triodos o vemos el logo en cualquier sitio, lo primero que nos viene a la cabeza es el sector medioambiental y el sector social. Pues dentro del banco el sector social tiene un peso muy importante. Nosotros financiamos todo tipo de proyectos vinculados al sector social, tales como los que ha comentado nuestro cliente o ha estado desarrollando Claro hace un momento, y lo acompañamos desde el principio hasta el final. No dejamos en ningún momento de estar tutelando cualquier operación o cualquier vínculo con esos clientes. ¿Y crees que durante estos meses ha habido más necesidades? Hemos notado más necesidades por parte de ese sector y eso lo sé, te lo pregunto un poco retórico porque yo me lo sé, pero sé que hemos atendido necesidades de financiación temprana de material sanitario para atender la emergencia, proyectos sociales para personas mayores, coincidiendo con el momento tan terrible. No sé, ¿ha habido alguna diferencia más que te parezca remarcar, que haya acelerado o que haya cambiado en estos meses relacionado con la pandemia? Los meses de pandemia han sido muy duros, tanto para la sociedad en general, pero especialmente para el sector del que estamos hablando. Ha sido muy duro para las residencias de mayores, han sido muy duros para los centros especiales de empleo, y nosotros lo hemos hecho desde dos perspectivas. La primera ha sido tomando la iniciativa y llegando a cada una de estas
empresas o cada uno de estos proyectos a trasladarle, oye, estamos aquí, os podemos ayudar de alguna manera. Ha sido fundamental, como ha comentado antes un compañero, contar con la financiación de los fondos ICO, y nosotros lo que hemos hecho es poner en manos de todo el sector absolutamente toda aquella financiación que ellos han requerido. ¿Y cómo definirías el papel que ha tenido el banco y cómo y cómo le dirías a alguien la diferencia que es ser cliente de un banco como el nuestro? Bueno, nosotros qué vamos a decir, estamos orgullosísimos y somos clientes también, pero la diferencia que es, sobre todo, cómo lo ves, ¿no? ¿Cómo notas a qué se destina el dinero que depositamos, que para luego también hacer nuestra operativa normal, ¿no? Como decía María, para tirar de nuestra tarjeta o para hacer nuestra operación, pero la diferencia que hay entre ser cliente de este banco y saber qué hacen con el dinero con tus ahorros, ¿no? Yo cambiaría la pregunta. Los que hemos estado en otras entidades financieras y sabemos lo que es el lado oscuro de la banca, cuando nos aproximamos a Triodos Bank vemos una entidad financiera totalmente distinta. Vemos una entidad financiera que tiene un componente social, medioambiental, ético, que no tiene nada absolutamente que ver con el resto de bancos. Yo lo que haría sería decirle a nuestro cliente o decirle a la persona que se está aproximando a nosotros, preguntarle lo que le ha preguntado tú a la clienta. ¿En qué crees que está gastándose el dinero otra entidad o en qué está utilizando mientras que tú no lo usas el dinero esa otra entidad? Y nosotros, por el contrario, de modo transparente y dentro de nuestra página web, en triodos.es, sí le estamos informando absolutamente todos aquellos proyectos que nosotros financiamos y financiamos con orgullo, tanto sociales como medioambientales, culturales, de educación, de todos los sectores. Que entren en cada uno de esos proyectos y con nombre y apellidos los van a ver. Probablemente esos proyectos que van a ver son los mismos que ellos querrían financiar si tuvieran medios suficientes. Eso es lo que nosotros estamos haciendo, intentar financiar todos aquellos proyectos de los cuales nos sentimos orgullosos. Y la importancia de la transparencia, es verdad, Antonio, eso es importante, saber en qué, ¿no? Creo que tenemos ya a María, que la hemos vuelto a conectar. Esto, si no pasa en un evento en remoto de estas épocas, es como si no hubiera pasado el evento, o sea que no pasa nada. Estamos todos. Esto nos llega a pasar hace 3 años y estaríamos todos nerviosísimos. Nos lo hemos tomado todos con una calma increíble. María, estábamos hablando, y estaba hablando Antonio, de lo importante que es la transparencia. No sé hasta qué punto la valoras tú, pero sobre todo quería preguntarte también que qué crees, ya que, bueno, ya estamos todos aquí, ¿no? Todos los actores de la comunidad, el proyecto y la iniciativa emprendedora, las personas que trabajamos en el banco y tú como clienta ahorradora, ¿qué crees que podríamos conseguir todavía más, ¿no? Con esta unión de fuerzas? Sí, gracias. No, valoro muchísimo, obviamente, el tema de la transparencia, es algo con lo que también trabajo en mi día a día con los proyectos de cooperación internacional y de trabajo humanitario. Y bueno, creo que lo importante, que lo que podemos lograr todos juntos es continuar financiando pues empresas u organizaciones o proyectos que tengan conciencia social y que respondan a los retos tan grandes que bueno, creo que la pandemia ha dejado en evidencia también, ¿no? Que cada vez vamos más a un mundo que se va a mover así rápidamente y que mientras más fortalezcamos ese tipo de proyectos o de organizaciones, mejor y más protegidos estaremos todos también. Así que para mí es genial. Como decía cuando se cortó, es también la coherencia y la calma de saber que pues mi dinero está en un lugar donde se emplea bien para proyectos que obviamente por dedicarme a lo que me dedico me encantan, ¿no? Sí, la verdad es que con el conocimiento que tienes tú de los temas sociales es la persona perfecta para explicar un poco cómo notas ese impacto. Y me gustaría cerrar volviendo a Carlos un momento para preguntarle en qué cree él. ¿En qué crees, Carlos, en qué se traduce sobre todo el impacto de un proyecto como el vuestro? Si tuvieras que explicarnos a todos los que estamos aquí qué cambia en la vida de las personas que son las beneficiarias finales de vuestras residencias y de vuestros servicios en general, ¿qué nos dirías y cómo explicarías cuál es el impacto tanto personal como en el colectivo que supone vuestro proyecto? Bueno, pues la verdad es que la pregunta en este caso tiene miga en el sentido de que, bueno, nosotros lo que esperamos es que tenga el mayor impacto posible, es decir, que tenga el mayor impacto posible
y en el mayor número de personas posible. En este sentido te puedo decir que, por ejemplo, pues bueno, proyectos que tenemos, bueno, pues yo creo que muy interesantes, como puede ser una residencia de mayores, nosotros intentamos que, bueno, de residencia de mayores tenga, pues, evidentemente el nombre, es un recurso en el que pues hay pues, personas mayores que por diferentes circunstancias vienen a vivir, a hacer su casa, la residencia, y por tanto, bueno, pues eso es un cambio muy importante en su vida y nosotros lo sabemos. Lo que vamos a intentar en todo momento es que ese cambio no suponga una ruptura, que lo que suponga sea pues una transición. Sabemos que viene de su casa, sabemos que en muchos casos pues viene pues de hacer una vida pues completamente independiente, y a lo mejor, bueno, pues con nosotros tiene que hacer pues una pequeña transición, pero vamos a intentar que esa transición sea lo más amable posible, y nos vamos a centrar en sus preferencias y en atender a la persona pues con todas sus singularidades. Eso lleva mucho trabajo, y ese trabajo seguramente pues lo van a hacer personas. En este caso intentamos que sean pues personas muy vocacionales y que se encuentren también muy a gusto haciendo ese trabajo. Para esas personas este proyecto pues también aporta un valor muy especial, que es hacer un trabajo que necesitas pues para vivir en sociedad y mantenerte pues a nivel económico, pero también a mantenerte como persona útil, que aporta valor y que ayuda a los demás. Para eso, para nosotros es muy importante. Pero también va a ser una vía digamos, de entrada para que una persona pues, en riesgo de exclusión, para una persona con una enfermedad mental, bueno, pues tenga un puesto de trabajo y bueno, pues nosotros podamos darle esa salida, que también es muy importante para la persona, insisto, no solamente como parte de que ese trabajo va a suponer un sustento para la persona, sino que además lo va a integrar en una sociedad, en un equipo de trabajo. Va a ver el valor día a día de lo que hace para mejorar la vida de las personas que le rodean. Y luego, por otro lado, bueno, pues evidentemente están las familias de estas personas, tanto de esa trabajadora vocacional de la que hablaba, como de esa persona con una enfermedad mental que trabaja con nosotros en la lavandería, o en la jardinería, o en la limpieza, como de esa persona que viene a su nueva casa a vivir. Las familias de todas esas personas, intentamos que además sea un recurso abierto a la comunidad, allí donde esté, si está en un pueblo más pequeño o si está en una ciudad más grande, y donde las puertas estén abiertas y la gente pueda entrar y nos convirtamos en un recurso abierto a la sociedad. Y de hecho, en muchos de nuestros recursos hacemos actividades orientadas al barrio, al pueblo o a la propia ciudad, para que la gente pues, pueda participar con nosotros y dentro de la medida de nuestras posibilidades sea un centro absolutamente transparente y abierto, y sea un centro, digamos, de integración para todo el mundo en general. Yo creo que es una idea ambiciosa, pero que es una idea, pues yo creo que es, digamos, que lo mejor que podemos hacer para ayudar, cambiar, mejorar la vida de las personas, que al final es el fin último de lo que hacemos. Sin duda. Gracias, Carlos. Gracias a todos, a María, a Antonio. Y bueno, ha sido una conversación muy grata. Yo me he sentido, la verdad, muy, muy orgullosa. Ahora, bueno, hasta pronto a todos, a los que habéis participado. Y ahora, como sabéis, el sector social es muy versátil. Y entonces ahora os dejamos con un vídeo sobre otro proyecto muy interesante y luego seguimos. En primer lugar, el de la Fundación, el nacimiento de la Fundación, tiene que ver con ver que en nuestro país estábamos estrenando el estado del bienestar y que la población gitana ya se estaba quedando detrás. Entonces, el primer objetivo era
intentar, era y continúa siendo, intentar que los poderes públicos estén más atentos a la inclusión de la comunidad gitana, de las personas gitanas. La Fundación Secretariado Gitano está promoviendo dos tipos de impacto. Uno directo con los programas que desarrollamos, en promover el acceso al empleo o a una educación de mayor calidad, o reducir mejorar la imagen social y reducir la discriminación o combatir la discriminación que sufren las personas gitanas. Pero además la Fundación desarrolla una labor importante de incidencia política. Resultados, en términos operativos, el proyecto de empleo, pues en estos años han pasado algo más de 100.000 personas en toda España por el proyecto, son números grandes. Se han conseguido más de 80.000 contratos de trabajo en estos años también, estamos hablando desde el año 2000. La mayoría de las personas gitanas, los jóvenes gitanos, sus expectativas laborales eran trabajar en el mercado, igual que lo habían hecho o lo hacían sus padres, o en actividades más tradicionales. Hoy, si preguntas en cualquier ciudad española a cualquier joven gitano, ya aparecen como expectativas claras el poder tener un empleo por cuenta ajena, es decir, el poder incorporarse al mercado de trabajo. Cuando empezó este programa se puso mucho el foco también en que las mujeres y las jóvenes gitanas especialmente también se incorporaran al mercado de trabajo, y esto ha sido pues también una pequeña revolución, el llegar a casa con una nómina de manera estable ha cambiado radicalmente la situación y la posición de muchas mujeres en el hogar y ha abierto expectativas y oportunidades que hasta entonces no se tenían. El programa y el proyecto nace con la intención de proveer de formación y de proveer de oportunidades, de búsqueda de empleo activa, de oportunidades de incorporarse al mercado de trabajo por cuenta ajena. Ese es un poco el corazón de enfoque que en su momento, en el año 2000, fue una verdadera transformación, porque hasta entonces lo que se hacía era hacer propuestas específicas de empleo para las personas gitanas. La venta ambulante o recogida de residuos, otras actividades más tradicionales y más en realidad segregadas también de lo que es la participación en la economía, ¿no? Creo que como hacemos las organizaciones de acción social, hacemos nuestra contribución a que los grupos que se quedan más excluidos y que se quedan más vulnerables, que se quedan más fuera del juego social, se vayan incorporando. Contribuimos a que haya una sociedad más justa por ser más igualitaria. Y aquí el papel de Triodos ha sido fundamental por entender, a diferencia de la banca más tradicional, por entender las características de este tipo de proyectos, por ser flexible en los mecanismos de financiación y por haber estado prestando ayuda en forma de crédito en momentos, hemos atravesado toda una fuerte crisis económica, también una fuerte crisis financiera para las entidades financieras, y ahí hemos notado especialmente el apoyo y de alguna manera el estilo de la banca ética. Es en estos malos momentos en los que era importante saber dar respuesta y el papel ahí de Triodos ha sido fundamental en estos años. En algún sentido los objetivos son los mismos, es buscar que la rentabilidad que buscamos, y la busca la banca ética, la buscamos las entidades sociales y muchos agentes sociales, es que haya una rentabilidad social en términos de que tengamos una sociedad más justa, más igualitaria y más cohesionada. Poner el foco en el bien común y en lo que es rentable para todos los ciudadanos, en lugar de buscar pues, o de pretender las rentabilidades o económicas o de otro tipo, pero solamente para determinados sectores. Preocuparnos por el bien común, ¿no? Ya estamos de vuelta.
Esto es un evento y aunque sea virtual, pues también queríamos haceros un regalo. Y es un regalo también especial, porque lo que queremos es poner en valor otro tipo de dinero. Llevamos hablando de dinero un rato, queremos poner en valor el dinero de donación. Y nuestro regalo entonces es el siguiente. En nombre de todas las personas que estáis conectadas, Triodos va a donar 5 euros por cada uno y una de vosotros a un proyecto coordinado por Asprodes Inclusión Total. Voy a leer para que no se me olvide nada. Se trata de un proyecto de Salarca, que es una sociedad cooperativa de iniciativa social creada en 2007 para generar empleo estable y de calidad a personas con discapacidad intelectual del medio rural. Una de sus actividades principales es el turismo rural accesible, a través de instalaciones que tiene Altair en Béjar, en la provincia de Salamanca, y que han contado con la financiación del banco. Será para un programa de vacaciones en el centro turístico de Fuentebuena y en Béjar, para niños y niñas migrantes en riesgo de pobreza o exclusión social, y se va a hacer en colaboración con entidades de la provincia de Salamanca como Ampusabe o la Fundación CEPAI. Y seguimos ahora con nuestras conversaciones. Ahora le toca a Susana moderar otra mesa con otro cliente de Activa, un proyecto interesante, otro cliente ahorrador y otro compañero del banco. Hola de nuevo, como nos decía Aurora, vamos a seguir hablando. De lo que se trata es de charlar y de ver cosas distintas, de que compartáis con nosotros esas nuevas ideas que hemos venido escuchando y a mí me han llamado la atención, como banca amiga, banca que habla el mismo idioma, y hemos hablado también mucho de coherencia. Vamos a continuar a ver qué nos cuentan los invitados de esta mesa redonda. Me acompaña Begoña Miñambres, que es directora de Triodos Bank en Valladolid. Hola, Begoña. Hola, buenas tardes. Bienvenida. Muchas gracias. Y también me acompaña, que ya los estoy viendo en pantalla, Jorge García, cliente de Triodos Bank. Hola, Jorge. Muy buenas tardes. Y Diego Cruzado, presidente de la Huertecica. Diego, buenas tardes. Confío en escucharte bien. Asiente y comprobemos si te escuchamos bien, porque voy a empezar por ti. A mí lo que me gustaría es que empezaras tú hablando y contándonos la experiencia de la Huertecica. Ahora te escucho perfectamente y somos todos oídos para escuchar tu experiencia. Cuéntanos. Bien. Buenas tardes. Gracias por invitarme a esta mesa redonda. Yo, la experiencia en la Huertecica es muy parecida a la que se ha contado anteriormente. Yo creo que cualquier entidad que pone a la persona como centro, pues vamos a tener un recorrido muy parecido. Nosotros empezamos en el año 83 trabajando con adicciones, con personas con adicciones. Entonces estaba la pandemia de la droga, de la heroína, y desde ahí empezamos a trabajar, y precisamente por poner a la persona en el centro, por escucharla, fuimos viendo qué es lo que se iba necesitando para salir de la adicción. Pues desde ahí fuimos creciendo, dando respuesta a las necesidades tanto de rehabilitación como de vivienda, de trabajo, y al mismo tiempo nos fuimos encontrando con otras realidades que también apretaban, sobre todo en el trato a las mujeres, las adicciones con las mujeres, la prostitución, y hemos ido creciendo y ahora tenemos 3 áreas de actuación: una que es la de las adicciones, tratamiento de las adicciones; otra que es formación y la capacitación para que puedan poder encontrar trabajo, poder incorporarse socialmente; y otro área que desde el principio empezamos a trabajar porque sabíamos que queríamos incorporarlos, pero ¿a qué sociedad? ¿A dónde incorporarlos? ¿A dónde, no? Si lo incorporábamos al mismo sitio de donde se había propiciado el que la droga fuera la respuesta a sus problemas, pues mal solución teníamos. Lo digo porque aquí ha sido fundamental la ayuda de la financiación, ¿no? Cada vez que hemos ido creciendo, la
financiación, como puede ser la que se ha hecho desde Triodos, pues nos ha permitido que podamos hacer proyectos en continuidad, ¿no? Nosotros dependemos fundamentalmente de subvenciones que salen cada año y que tenemos que estar pendientes de que salga, de que se conceda y de que nos llegue el dinero, ¿no? Entonces, para poder tener un proyecto de continuidad, pues para poder estar dándole respuesta a las personas que se acercan, es fundamental tener una financiación que nos posibilite pues seguir manteniendo todo el año hasta que llegue la subvención correspondiente que mantenga el proyecto, ¿no? Y ahí fue fundamental el proyecto de Triodos, ¿no? Pero hay otra parte fundamental para nosotros y es esa que he dicho, de que en qué sociedad los incorporamos, ¿no? Y el que haya una banca ética, haya una banca donde no sea el beneficio económico puro y duro lo que le lleve a, bueno, pues a estar en el trabajo, sino que haya otros valores, nos parece fundamental para ir cambiando pues la sociedad, ir cambiando la visión que van teniendo de este mundo y hacia dónde deben de ir orientando su incorporación social, ¿no? Fundamentalmente, pues nosotros lo tenemos en el logo, invirtiendo en personas, y pues una banca que invierte en personas nos viene estupendamente, y yo creo que tanto a la banca, a Triodos, que estemos entidades y que participemos, que es de sus valores, como a nosotros trabajar con Triodos, pues hace que el círculo se cierre, como decían en la ponencia, ¿no? Que la colaboración se cierre, el círculo se cierre y tenga sentido el trabajo que se va haciendo. Seguro que sí, me quedo con esa idea de que el apoyo, desde luego, y la idea de beneficio es un beneficio mutuo, y me ha gustado muchísimo también ese concepto de continuidad, sobre todo para las necesidades de un proyecto tan concreto como es el de la Huertecica. Pero también quiero conocer un poco más de cerca la opinión de alguien que representa y que está aquí conmigo, que es el banco. Recién llegada de Valladolid, me acompaña Begoña. Begoña, de nuevo gracias por estar aquí, y quiero ahora ponerme en los zapatos del banco. ¿Cómo convences tú a los clientes para que se den cuenta de que esta es una banca diferente? Bueno, pues yo lo que les digo es que tienen que mirar la etiqueta. Igual que cuando compramos un producto, miramos, queremos conocer más qué es lo que estamos comprando, cuál es el detalle de ese producto, el origen. Pues con los bancos sucede un poco lo mismo. Al final estamos dejando nuestros ahorros a disposición de unas personas a las que no conocemos y que van a tomar unas decisiones en sustitución nuestra y van a invertir ese dinero en unos determinados proyectos. Por lo tanto, hay que preguntarse si yo estoy de acuerdo con esos valores en los que se va a invertir mi dinero. En la etiqueta de Triodos lo que van a encontrar son proyectos que tienen un impacto positivo en la sociedad, en las personas y en el medio ambiente, que además son proyectos reales, porque gracias a nuestra política de transparencia, que ya se ha mencionado aquí, se pueden saber, conocer e incluso visitar esos proyectos, y además son cuantificables, ¿vale? Porque realmente existe un impacto positivo y se puede conocer en todo momento cuántas hectáreas de ecológico se han financiado, cuántas emisiones de CO2 se han reducido gracias a la construcción sostenible. Y eso es lo que hacemos en Triodos Bank. Por lo tanto, la pregunta debería ser esa, ¿no? Yo, si fuera la persona que voy a prestar mi dinero, se lo prestaría a ese proyecto en función de mis valores. Y aquí sí que es verdad que es importante que el importe todo suma, ¿no? No da igual que sea un importe elevado o pequeño, porque al final lo que interesa es que todos arrimemos el hombro para poder dirigir el cambio de la sociedad a través del sistema financiero. Y luego el banco pone a disposición de las personas pues todos aquellos proyectos, o sea, todos aquellos productos financieros que les permita también realizar ese consumo positivo y responsable. Productos tanto de ahorro como de inversión, siempre con ese impacto positivo. Vamos a ver entonces a alguien que ha arrimado el hombro y que nos acompañaba hace un instante, como es Jorge. Jorge, confío en que sigas con nosotros. Sí, aquí estoy. Ahí estás. ¿Por qué confías tus ahorros en Triodos? ¿Qué fue? Nos estaba comentando Begoña esa idea de leer la etiqueta. Damos por supuesto que tú has leído la etiqueta
y que confías tus ahorros. Quiero saber el porqué. ¿Cómo ha sido ese proceso? Bueno, van a surgir conceptos que ya han salido. En mi caso, diría la coherencia, necesidades reales y una sinergia, ¿no? Y me ha parecido súper curioso e incluso alentador que he escuchado en varias ocasiones estas palabras, que espero que más que concepto las transformemos en una realidad, ¿no? Yo como cliente personal y aparte como autónomo y profesional que me dedico a las terapias alternativas o el desarrollo de acompañamiento a las personas en el bienestar a través del yoga, la meditación, la ayurveda, entiendo que tengo que tener esa coherencia entre lo económico y los valores que tiene el lugar donde yo confío mi solvencia, mi economía, mi esfuerzo, al fin y al cabo, ¿no? Entonces, para mí sí que me lo ofrece Triodos Bank, porque creo que realmente sí que tiene ese impacto positivo en lo social, ¿no? Y más ahora que yo que voy a estar de los últimos, os pillé el último prácticamente, me ha encantado porque he escuchado a otros compañeros y he visto realmente aquí dónde se invierte, ¿no?, nuestra energía económica. Entonces, tener necesidades reales cubiertas como las que han compartido aquí los compañeros anteriores me parece más que importante, súper necesario y en estos momentos, ¿no? Y añadiría la palabra posicionarse, ¿no?, en el sentido de que creo que estamos en un momento claro en el que tenemos que saber hacia dónde queremos dirigirnos, ¿no? Yo creo que ya no valen las medias tintas, me quedo en este lado, un poquito aquí, un poquito allá. Nosotros desde julio de 2010, si bien recuerdo, creo que estamos vinculados a Triodos Bank y estábamos vinculados tanto a nivel personal como a nivel en su momento como autónomo, ¿no? Entonces, me parece que es algo muy importante en este momento posicionarse. ¿Dónde quieres que vaya tu energía en todos los sentidos? Psicológica, en este caso a la que estamos hablando, económica. Vamos a preguntarle entonces ahora de nuevo a Begoña, ¿dónde se están posicionando? ¿Qué asuntos y sobre todo qué proyectos sociales son los que más te preocupan y los que Triodos, en este caso en tu zona, en Valladolid, con qué estáis comprometidos? Me voy a quedar con la expresión que acabamos de, llevándola a lo más coloquial, ¿no? ¿Dónde os estáis mojando? A ver, en general es en todo el sector social, es fundamental porque no se deja de tratar con personas, pero sí que es cierto que los que me conocen saben que tengo una debilidad y es el sector social con discapacidad. Porque al final es muy llamativo que el origen de todos estos grupos, asociaciones o fundaciones comienza hace más de 50 años con un grupo de personas, de padres, de personas que tienen algún familiar con algún tipo de discapacidad, que se unen simplemente por el mero hecho de defender los derechos de esas personas. A mí me llamó la atención una vez en una de las visitas, porque una cosa que nosotros hacemos en el banco siempre es visitar todos los proyectos, porque es la única manera de poder entender qué es lo que hay realmente de los números. Visité un centro que era el origen de un pueblo en Palencia, de Fundación San Cebrián, y bueno, pues estaba apartado del pueblo. Me llamó la atención y me dijeron que claro, que en esos momentos había que situarlos apartados porque estaba mal visto tener una persona con discapacidad en la familia. Entonces, eso es algo que ahora mismo es impensable y hoy siguen trabajando por esos derechos de pleno derecho, ¿no?, de estas personas y además, bueno, hoy atienden a más de 1.000 usuarios normalmente como ejemplo de qué es lo que se puede lograr a través del esfuerzo y del trabajo. Y además es que lo hacen con una alegría que yo cada vez que les visito te llenan de energía positiva, como decía Jorge, y es un placer, la verdad, trabajar con ellos. Sin duda, sobre todo porque no dudo que esa energía y que ese placer también lo comparta, en este caso, Diego. Diego, quería hablar contigo de nuevo porque sé que tu trabajo desde el año, como nos comentabas, desde el año 83, ha sido un trabajo de fondo. Queremos pensar que es un largo camino de fondo. Si sigues con nosotros, te quería pedir, si quisieras convencer a alguien que no conoce Triodos o a alguien que está buscando dónde invertir, que comparte esos valores, ¿qué les dirías? ¿Cómo les convencerías? Yo creo que ya se ha dicho y está dicho y yo que su dinero se invierte bien, se invierte honestamente, se invierte sabiendo éticamente. Para nosotros, para las entidades es fundamental eso, que haya una ética en el manejo del dinero. Es lo que da
sostenibilidad a todos los proyectos que tenemos, ¿no? Y tenemos que trabajar juntos. Nosotros salimos con la vocación de ser intermediarios entre las personas, entre la gente que tiene posibilidades y los que no la tienen, ¿no? Acercarlo. Y Triodos es eso, es poder acercar recursos a la gente que no los tiene y que los necesita, ¿no? Entonces, pues eso es por ética, por coherencia, por solidaridad, ¿no? Que inviertan el dinero desde la banca ética, ¿no? Aunque se repita muchas veces y la imagen que estemos trasladando sea la misma, creo que merece la pena volver a insistir que es exactamente eso, es trabajar juntos por el bien común, pensando en los valores que tenéis toda la comunidad de Triodos. Muchísimas gracias a los tres, muchísimas gracias a Begoña por acompañarme aquí cara a cara y en virtual por estar con nosotros, a Jorge y a Diego. Ha sido un placer esta charla juntos. El evento continúa, muchísimas gracias de nuevo. Seguimos. Aurora. Pues gracias otra vez a Susana, a Diego, a Begoña y a Jorge. Y ya estamos de vuelta con Miquel aquí en el escenario. Como os dijimos al principio, es el turno de seguir charlando, pero ahora con vosotras y vosotros, los que estáis conectados, a través de las preguntas que nos habéis mandado a través del chat y que mis compañeras me van a mandar por aquí. No es que sea una maleducada, es que los tengo que leer de aquí. Y se las voy a ir pasando a Miquel. No voy a robar ni un segundo más, porque lo que se trata es de que preguntéis y de que él tenga oportunidad de contestar. Hay preguntas sobre el sistema financiero en general, Miquel. Dice, me pregunto si se está trabajando por cierta soberanía tecnológica o estamos confiando en unos servicios que por su aparente gratuidad podrían acabar haciéndonos dependientes de unas empresas ajenas a la ética del banco. ¿Y con qué mecanismos contaría el banco en estos casos? Es decir, ¿cómo estamos haciendo para ser independientes y no depender en estos ámbitos que nos haga pervertir un poco la misión? Entiendo que quieren decir. Muy bien, pues una pregunta que la verdad es que muy de actualidad. El servicio gratuito, yo creo que es una de esas cosas que no funcionan, ¿no? Si hay un servicio, hay alguien detrás que tiene que dar ese servicio y, por tanto, ese servicio tiene que tener un coste, un precio justo, que es lo que decíamos en la conversación anterior, ¿no? Si hay un servicio gratuito o bien hay alguien que está generando el servicio detrás, que no está cobrando lo que necesita, o bien es que se está realizando, como bien dice la persona que hace la pregunta, otro negocio que no es explícito, ¿no? Como nos pasa con las tecnológicas y la gestión de los datos. Así que, en general, la importancia del precio justo de los servicios y, en particular, en cuanto a nuestras soluciones tecnológicas, por supuesto que tenemos los derechos necesarios y toda la protección no solo regulada, sino también la privacidad que creemos que es importante en Triodos, ¿no? Lo hacemos para nuestros clientes, la privacidad de la información, y lo hacemos, por supuesto, para nuestros propios sistemas también. Gracias a la persona que ha preguntado. Seguimos con el sistema financiero. Dados los cambios que se experimentan en todo el mundo a nivel global, ¿cómo se posiciona el banco en cuanto al reseteo del sistema financiero? Y si nos pregunta que si hay peligro de pérdida de los depósitos de Triodos si se produce una devaluación del euro o hay una crisis internacional de algún otro tipo, y cómo se prepara el banco para esto. Bueno, yo creo que llevamos ya 10 años de experiencia, o 12 desde la anterior crisis y de esta crisis. Y como hemos visto en este tiempo, el hecho de que el banco, de que Triodos Bank esté financiando una economía real y una economía que satisface necesidades reales de la sociedad, pues nos hace muy resilientes, ¿no? Lo vimos en la época del 2008 y lo hemos vuelto a ver ahora. A las personas mayores hay que cuidarlas siempre, la educación hay que tenerla siempre, la alimentación y la energía son siempre importantes. Así que entendemos
creemos que esa vinculación con la economía real es nuestra mayor salvaguarda, y históricamente pues nuestros ratios de morosidad, de problemas de clientes para atender sus obligaciones de pago ha sido siempre inferior a la mitad de lo que es la de la banca convencional, ¿no? Así que la mejor digamos, defensa de la seguridad de los ahorros es esa inversión en proyectos como lo que hemos visto ahora, que sabemos que son reales. Y luego, por supuesto, pues están todos los mecanismos regulatorios de las instituciones financieras, como el Fondo de Garantía de Depósitos, que cubre los ahorros, los primeros 100.000 euros de ahorros de cualquier cliente. Y también nos preguntáis sobre los sectores. Miquel, nos preguntan sobre el sector cultural, la importancia que tiene nuestro portfolio de empresas y clientes, y también un poco el peso que le damos en el banco. Pues permitidme que mire los datos del informe anual, y en el sector social, cultural, tenemos un 20% de nuestra inversión. En el social un 25%, en el medioambiental un 40% y en las hipotecas un 15%. Así que yo diría que, con respecto a la pregunta, dos datos importantes. Uno, ese 20% en el sector cultural, para un sector que se corresponde con menos del 5% del PIB de este país, aunque no esté debidamente reflejado, pero sí que habla de lo relevante que es para nosotros, y también esa visión de que el 100% de nuestro portfolio está invertido con criterios de sostenibilidad, ¿no? Yo os animaría a todos a mirar en nuestra página web, donde podéis ver no solo estos porcentajes, sino iniciativa a iniciativa financiada, para que veáis los proyectos tan diversos y tan apasionantes del sector cultural que estamos financiando. La transparencia de la que hablábamos también antes. Esto es más bien un comentario, pero tiene también que ver con los sectores. Sería bueno que Triodos dispusiera de algún sitio donde conocer iniciativas éticas para los clientes y poder destinar en modo micromecenazgo los ahorros que cada uno considere, como ocurre con la bolsa social, que si tenemos algo por ahí previsto. Yo creo que la inversión directa, esa inversión del micromecenazgo directo en las iniciativas, es algo imprescindible en este nuevo tiempo, ¿no? Ya hemos visto que ahorrar en un banco como Triodos Bank pues sirve para financiar cierto tipo de iniciativas, pero también el experimentar la inversión directa con iniciativas cercanas nos hace a todos un poquito más conscientes y un poquito más responsables. No es lo mismo tener el dinero en el banco que tenerlo prestado o invertido directamente en una iniciativa. Así que, como visión, totalmente de acuerdo en que necesitamos promoverla, y precisamente con la Bolsa Social es con quien hemos decidido compartir esta aventura, y es con ellos con el que estamos coparticipando esa actividad de la inversión directa. Nosotros hacemos el ahorro y ellos hacen la inversión directa, así que animaros mucho a probar y a participar en la actividad con ellos. Y hablando también ahora de otro tipo de inversión, nos preguntan también que cómo animarías y por qué nos animarías a invertir en la nueva plataforma de fondos de inversión de impacto, y en qué se diferencia de otros fondos de inversión que también se dicen sostenibles, o de ISR que tienen otras entidades. Es cierto que invertir es una actividad distinta a la de ahorrar. Y, como decía antes, probablemente también una actividad necesaria si queremos cambiar las cosas. Las grandes empresas son hoy día las que tienen un mayor impacto, y si queremos conseguir en el tiempo que nos hemos puesto para el 2030 los objetivos de desarrollo sostenible, necesitamos participar en la transformación de esas iniciativas. Así que ser accionista, invertir en la transformación de las grandes empresas es parte de la transición necesaria, y lo que nosotros podemos garantizar a través de los fondos de inversión es que todas y cada una de esas empresas están desarrollando unos planes de transición y de impacto positivo, donde tenemos pues más de 28 criterios de exclusión para asegurarnos de que no se invierte en ninguna iniciativa que crea más contaminación
valor medioambiental o para excluir todas aquellas iniciativas que no cumplen con los mínimos criterios sociales que hoy día son exigentes. Y toda esa información está en la página web. Llevamos ya en el grupo Tríodos en el norte de Europa más de 20 años trabajando con estos criterios de inversión, y desde ese punto de vista pues animar a esa transformación en la conciencia del dinero, en el que ahorrando podemos conseguir financiar iniciativas como las que hemos visto anteriormente, pero como decía antes, si queremos empresas distintas necesitamos accionistas que les pidan a las empresas más compromiso con el medio y con el largo plazo, más compromiso con la sostenibilidad y menos presión en el corto plazo y en maximizar la rentabilidad. Gracias. Ahora nos preguntan un poco sobre nosotros, sobre el banco. En un momento en el que se plantea la subida del salario mínimo como un problema, pero no se cuestionan los salarios máximos, nos gustaría saber si en nuestro banco cuál es el salario más bajo y cuál es el más alto, cuál es la diferencia de salarios y cuál es la distribución de esos salarios en función también del género. Pues yo diría dos cosas importantes, ¿eh? Una es que el mínimo del salario en el banco es un mínimo que está muy por encima del salario mínimo y por tanto asegurando un mínimo de calidad de vida a todas las personas que trabajan en el banco y cumpliendo con el propio convenio de banca, que también está por encima. Y lo interesante es que también tenemos definida esa política por la parte de arriba, ¿no? Donde el criterio que tenemos establecido dentro de Tríodos es que la diferencia entre el salario más bajo y el salario más alto no sea en ningún caso superior del 1 al 10, cuando pues en el sector financiero español la media es de 1 a 250, y si esa es la media pues os podéis imaginar cuál es el caso mayor. Y en cuanto a la brecha de género, también es pública esa información, y en este momento esa brecha no es una brecha que exista en los salarios y en la retribución de Tríodos, ¿no? Y yo creo que el valor que tiene esa visión global, ¿no? Que los accionistas del banco estén obteniendo una rentabilidad entre el 2 y el 3%, que los salarios de las personas del banco estén entre el 1 y el 10 y que además no tengamos bonus en los salarios del banco, pues son, yo creo que herramientas muy transparentes para ver cómo estamos gestionando esa distribución de la riqueza en Tríodos Bank. Pues nos quedan unos 4 minutos y un par de preguntas que me quedan aquí. Lo digo para que nos organicemos. ¿No? Sí. Bueno, otra pregunta sobre nosotros. Me gustaría que nos informara sobre quiénes son los dueños y los socios de Tríodos, quiénes toman las decisiones estratégicas y de rumbo a medio y largo plazo en el banco, y quién aprueba las cuentas y el destino de los resultados anuales del banco. Jolín, y todo eso en una pregunta, mira. En una pregunta. Entonces, los dueños del banco son más de 40.000 personas. Como sabéis, la estructura de propiedad de Tríodos es una estructura de independencia. Tenemos a la Fundación Tríodos, a la SAT, como propietaria del banco, una fundación que se dedica a preservar que la misión del banco se mantenga, a que el banco siga invirtiendo con criterios sociales, culturales o medioambientales, y esa fundación que emite las acciones, que son propiedad de más de 40.000 personas, la mayor parte de ellos, más del 80%, particulares, con esa gran diversidad, ¿no? Queremos ser un banco que sea propiedad de la sociedad civil, que sea un banco independiente, y así es como hemos desarrollado el banco hasta la fecha y como queremos seguir desarrollándolo. Y sobre las decisiones de estrategia y de medio plazo, pues como ya todos sabéis, Tríodos Bank somos un grupo internacional que está presente en cinco países y tenemos una estrategia común. Queremos alcanzar el mayor impacto posible y esa estrategia la elaboramos conjuntamente los 5 países con un órgano de gobierno, que es el órgano máximo ejecutivo del banco, que está en los Países Bajos. Pues la última. Dice que ha leído en nuestra revista que hemos sido muy activos tanto en la COP25 como en el Compromiso de Acción Climática de la Banca, y que también hemos estado interesados y hemos trabajado en el tema de la ley de cambio climático. Bueno, que ¿cómo valoras
un poco todo este movimiento y cuáles crees que deberían ser los siguientes pasos del sector y el papel del sector en este gran reto. Pues es una pregunta para celebrar todos juntos, porque yo creo que la contribución de Tríodos en España ha sido imprescindible para conseguir que el sector de las finanzas en este país asuma la transición hacia la sostenibilidad. Tríodos Bank ha sido un poco el incitador de ese gran compromiso en la COP25 de toda la banca española con el clima, para que sus carteras de inversión, las emisiones de su cartera de inversión se alineen con los acuerdos de París, y un ejemplo a seguir, un ejemplo vivo. Somos una institución financiera que gestiona más de 20.000 millones de euros durante casi 40 años y eso da credibilidad a que se puede hacer de una forma rentable y seria una forma de banca, una institución financiera de banca ética, ¿no? Y en estos 10 últimos años pues hemos pasado de ser una banca que era vista como una banca de nicho, que se decía hace unos años, a ser una banca de referencia. Cuando se habla del futuro de las finanzas sostenibles, la imagen que primero sale es la de Tríodos Bank. Así que celebrar nuestra credibilidad porque estamos haciendo lo que decimos, y celebrar el éxito de poder servir para que todo el sector financiero haga su transición. Y como no me vas a dejar más tiempo... Te dejo 20 segundos. Sí que quería pues lanzar una vez más ese gran reconocimiento a lo que veníamos a encontrarnos hoy, ¿no? A la necesidad de dejar de darnos la espalda en lo económico, de dejar de que el dinero solo sirva para satisfacer nuestras necesidades individuales y seamos capaces de tener una mirada como la de hoy, una mirada de frente, una mirada conjunta por el bien común, para conseguir que este movimiento que hemos iniciado hace 15 años siga ampliando la onda expansiva y transformando el uso del dinero en este país. Muchísimas gracias a todos, a personas que trabajáis en el banco, a los clientes por acompañarnos y, por supuesto, a los emprendedores por lo valientes que sois asumiendo los retos sociales que habéis decidido asumir. Muchísimas gracias. Gracias, Miquel. Bueno, en realidad Miquel ha despedido el evento y ha dicho lo que había que decir para cerrar, pero yo tengo un regalo para terminar, un regalo musical. Os vamos a dejar al final del evento, tranquilos, para que lo escuchéis con calma. Os damos muchísimas gracias por haberos conectado. Han sido muchas personas y lo agradecemos mucho. Creo que ha sido una conversación, la verdad, que muy interesante, y la palabra coherencia se me queda aquí para el año que viene. Y os dejamos con Miguel López. Miguel López, además de ser director de Coibéricos, que es una empresa cliente del banco, que trabaja lo voy a leer con atención, en la cría respetuosa del cerdo ibérico en su entorno natural, que es la dehesa extremeña. Además, es músico. Y como vais a ver ahora mismo, encuentra en el paraje de la dehesa la inspiración para sus composiciones. Y esto yo creo que nos va a servir como un broche perfecto para acabar con el día de hoy. Ya veréis lo bonito que es. Muchísimas gracias a todas y a todos por estar con nosotros y hasta pronto. Os dejo con Miguel. Adelante. ¿Qué tal, Aurora? Muchísimas gracias por darme paso y muchas gracias a Tríodos por invitarme a este cierre musical. Es para mí impresionante que os hayáis acordado de la producción ecológica y de la música que van en muchas ocasiones pues de la mano. Nosotros en Ecoibérico llevamos mucho tiempo cuidando la tierra, pero también se puede cuidar la tierra con otras percepciones, con la sensibilidad, con la música, y esto, bueno, yo lo he llevado desde siempre. Desde pequeñito, pues me pusieron una guitarra en mis manos y lo cierto es que es mi gran pasión.